recibido aquí después que estamos en este nuevo edificio, el doctor Maximiliano Puig, que es Max Puig para todos ustedes, puertoplateño destacado, intelectual y político de este país, presidente de Alianza por la Democracia. Max, bienvenido a esta casa que ya no es tan nueva. Nosotros tenemos ya un año y tú no habías venido por aquí, así que bienvenido, es un placer tenerte. Gracias, Marino, gracias, Edith. Y efectivamente, no había estado aquí y realmente estoy impresionado, o sea, por el lugar. Pero, aparte de saludarlos a ustedes, quiero saludar a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Bueno, Max, un placer tenerte aquí en esta casa de Alicia y Fernando y del pueblo dominicano. Nosotros te convidamos para hablar acá porque tenemos varias situaciones sobre las que sería interesante que nosotros servir de instrumento para que tú hables con el pueblo. Nosotros tenemos una situación de deterioro, según lo que nos llega de diferentes puntos de la situación medioambiental. Tú fuiste ministro de Medio Ambiente y supongo que tendrás algunas ideas interesantes que el pueblo deba conocer, aunque no encuentre los oídos abiertos en la autoridad, porque eso es difícil, porque es tapones que tienen aparentemente. Pero nosotros tenemos deterioro serios en cuencas hidrográficas. Hay una cordillera en Santiago, la cordillera septentrional, que está siendo devastada, no hay manera de que se entienda. Tenemos Jarabacoa, Constanza y muchos sitios altos que están siendo depredados, tumbando y quemando los pinos y otros árboles. Tenemos en el caso del Parque Sierra de Bauruco una quema de carbón autorizada que está generando estragos. Entonces quisiéramos a ver si tú puedes hacer una evaluación y decirle al pueblo más o menos qué es lo que se está dando y qué es lo que debemos hacer nosotros. Sí, con mucho gusto. Pero yo quisiera comenzar diciendo que nosotros estamos obligados a preservar la plataforma natural sobre la base de la cual se asienta nuestro pueblo. Porque si esa plataforma natural se deteriora, pues pura y sencillamente no vamos a poder vivir acá. Ahora, esa plataforma está amenazada. Y está amenazada por muchos factores. Y quisiera explicar eso así muy rápido con una anécdota. Cuando yo asumí la función de secretario de Estado de Medio Ambiente, me visitó el ministro de Medio Ambiente de Italia. Visitó la República Dominicana y dijo, mire ministro, si usted no se molesta, yo quiero decirle algo. Usted va a tener muchos problemas en sus funciones. Usted tiene 6 meses en su cargo, yo tengo 6 años y usted va a tener muchas dificultades. Porque el ministro de Medio Ambiente es el encargado de cuidar la tierra, el agua y el aire de su país. Y hay muchas personas que quieren apropiarse de parte de esa tierra, de parte de esas aguas, o que por su acción la destruyen. Su misión es defender la tierra, el agua y el aire con medios limitados. Y precisamente nosotros estamos observando que la tierra, el agua y el aire de la República Dominicana no están siendo cuidados, no están siendo preservados. La situación es mucho más grave de lo que se supone. Y voy a poner un ejemplo. La región del país que menos agua dispone no es como la gente piensa el suroeste, es el este. Y las zonas, todas las zonas costeras del este están siendo amenazadas por la intrusión de las aguas marinas. La República Dominicana tiene riesgos importantes. Voy más lejos. Con lo que está pasando con el cambio climático, con la elevación del nivel de los mares, se prevé que si las cosas siguen como van, si se produce un incremento de 4 grados promedio en la temperatura mundial,
Para el año 2100 habrá desaparecido el 13% del territorio nacional. En el año 2100 prácticamente habrá desaparecido casi toda la provincia de Montecristi, todo el Bajo Yuna y prácticamente todas las playas costeras. Ese es el nivel. Y nosotros tenemos un gobierno totalmente insensible al tema ambiental. Totalmente insensible, un gobierno que no solamente no se preocupa, sino que toma acciones que están encaminadas por acción u omisión a la destrucción de esa plataforma. Quizás el caso más escandaloso, no el único, el más escandaloso, es la decisión de construir plantas de carbón de tecnología subcrítica, quiere decir atrasada. Plantas de carbón que funcionan sobre la base de la quema, la combustión de carbón pulverizado. Son las plantas que más dañan el ambiente, las que más emisiones de carbono producen. Y esas plantas están sobrevaluadas. Es decir, al punto no solamente de que se opta por la utilización de los combustibles más dañinos, sino que encima de eso los hacen pagar al doble, al triple, es decir, de lo que corresponde. Pongo, para que se tenga una idea de lo que representa el costo que la República Dominicana va a tener que pagar por esas plantas de carbón, yo voy a traer a colación un fenómeno que se está dando en la región. El presidente de Guatemala tuvo que renunciar por haber participado en una red que desfalcó el Estado guatemalteco. El conjunto de participantes en la red es acusado de haber defraudado el Estado guatemalteco en 1.000 millones de quetzales. Eso equivale al cambio actual a 127 millones de dólares. Y yo digo que la sobrevaluación de las plantas de carbón de Punta Catalina representan 6, 7 u 8 veces esa suma. ¿Para qué? Para producir un hecho que daña, en este caso no solamente el Valle de Peravia, sino que daña toda la región. Pero esto nosotros podemos llevarlo al análisis de prácticamente todo lo que tiene que ver con esta plataforma natural del país. Las aguas, el aire, los bosques. Realmente es un gobierno no solamente que no tiene política ambiental, sino que es absolutamente insensible. Por eso yo soy de los que piensa que el tema ambiental tiene que estar en primer plano de las preocupaciones de los hacedores de políticas públicas. Aquí, el que quiera gobernar la República Dominicana tiene que poner en primer lugar de sus preocupaciones la protección de esta plataforma natural en la que vivimos. Eso no estaba en el pacto de ayer. No había ninguna referencia. Es que eso no les interesa, Marina. Eso no les interesa, les da igual. Además, si hablamos de ese pacto, es decir, eso es un conjunto de generalidades. Es decir, ahí no dice absolutamente nada. Es decir, todo lo, como ustedes bien expresaban hace un momento ante las cámaras, es decir, ahí eso es para llenar requisitos, eso es para presentar la fachada de que hay un interés por el país, pero si realmente eso no tiene ningún interés, lo que se dice en ese texto. Antes de seguir con el tema político, porque retornaremos a él y el pacto, en materia medioambiental, yo creo que estaba usted de ministro de Medio Ambiente cuando se ordenó parar, sacar materiales de los ríos. Sí. Que fue una decisión que duró un tiempo, pero a poco regresaron las granceras. Hemos tenido una evolución hasta llegar a que se diga, incluso desde la instancia pública responsable, que las granceras son bienhechoras. Ahora las granceras encausan ríos, trabajan en beneficio del gobierno, las necesita. Antes, por lo menos estaba el debate de si tenían que sacar materiales porque el material era necesario, pese a que se conocía que estaban haciéndole daño a los ríos. Me gustaría conocer un poco, sí, y ese proceso, ¿cómo fue? Porque parece que es gente de mucho poder. Mira, la región del Caribe, bueno, está la isla de Cuba, la isla de Puerto Rico y la isla La Española. Resulta que en Cuba y en Puerto Rico está total y absolutamente prohibido extraer materiales de los cauces de los ríos. Ahora, en la isla de La Española, en Haití y República Dominicana sí se extraen materiales de los cauces de los ríos.
los sistemas políticos de Puerto Rico y Cuba son totalmente distintos, disímiles. Sin embargo, Antagónicos en incluso. ese punto, ¿Están de acuerdo? es decir, están totalmente de acuerdo. Y esas dos islas, una más grande y otra más pequeña que la nuestra, demuestran que es posible tener materiales de construcción sin afectar las cuencas, es decir, pura y sencillamente, sin ir más lejos. Ahora, la extracción indiscriminada de material de los cauces les produce un daño grave. Nosotros por eso, cuando me tocó ocupar la Secretaría de Medio Ambiente, estudiamos el tema. Duramos un año preparando la resolución para esa prohibición. Pero no porque la gente estuviera trabajando lentamente, sino porque aquello se hizo con todas las de la ley, se estudió a fondo el tema, se vieron todas las implicaciones, se vieron las opciones, se vieron las alternativas y se tomó la resolución. Yo creo que esa resolución que yo emití, porque fui destituido pocas semanas después, yo creo que esa resolución duró en vigencia algunos meses y se volvió a la práctica anterior. Lo que es grave con el tema de las extracciones es que se están utilizando subterfugios para autorizarlo. Es cierto que en determinadas circunstancias los ríos pueden y deben ser reencauzados para evitar inundaciones que afecten a determinadas colectividades humanas. Ahora, lo que es incorrecto es utilizar ese supuesto, ese pretexto para favorecer la destrucción de ese recurso natural, y en realidad eso es lo que se ha estado haciendo. Hay un caso gravísimo, que es el caso de la desembocadura del río Yásica, en los límites, ¿verdad?, de las provincias de Espaillá y Puerto Plata. Cabarete está... Las playas de Cabarete está justamente en peligro. Perdón, está en peligro para que no pierda. Si ven las últimas fotografías que nos mandaron, ya no es en peligro, no. El mar se ha metido a las edificaciones ahí al lado, en Cabarete, todos los cales y eso. Entonces, pero eso, y si esto se ha hecho de forma, si se quiere... el río Veragua, que está ahí, que es un afluente de... Bueno, de hecho nosotros tenemos unas imágenes de río Veragua y Yásica. Sí. Tenemos imágenes que pueden mostrarle cómo está en la situación en la actualidad, que bueno, hace pocas semanas estuvimos. Aquello es un desastre. Bueno, realmente, bueno, lo que se ha estado cometiendo en ese lugar es un verdadero crimen. Es decir, es un crimen, o sea, es decir, que afecta la existencia misma de la sociedad dominicana, o sea, que afecta la posibilidad misma de que nosotros podamos seguir viviendo, nuestros hijos y nuestros descendientes en este territorio. Es decir, de manera que a esto, o sea, no es que hay que ponerle atención, es que nosotros también estamos colocados en el mismo trayecto de los huracanes tropicales, o sea, y ya el otro país prácticamente en materia de recursos naturales eliminado, el que comparte esta isla, Haití. O sea, pero no tanto como aquí se dice, no tanto como aquí se dice. Es cierto, la cobertura boscosa de Haití está muy afectada, su cobertura boscosa está en un 3%, pero la de República Dominicana estaba en un 11% en el año 1967, y la de aquí está llegando, está en un 30 y pico. Quiere decir que se puede. Incluso eso es un elemento positivo. Se puede, lo que te digo es que con la presión de que una buena parte de la isla está en aquella condición, pues tenemos la obligación nosotros de... Está muy afectada y estamos en la obligación también de desarrollar políticas que inciten, que induzcan a que también del otro lado de la isla se adopten medidas que nos beneficien a todos, es que nos beneficien colectivamente. Ahora, en el caso justamente mencionaba la política eléctrica, porque la opción de la República Dominicana, como la opción de todos los países del mundo, es a favor de las energías renovables, que ya son algo asequible. Los costos de las energías renovables ya se están acercando a los costos de las energías convencionales. Ahora,
uno de los recursos de los que disponemos para la generación de energía, uno de ellos, es la energía hidráulica. Todas las presas están sedimentadas en la República Dominicana. Y justamente muchas de esas presas pueden ser dragadas. Y allí hay material que sirve para la construcción. Sí. Y eso, ¿ustedes saben qué costo tiene eso? Costo cero. No cuesta nada intervenir las presas. Y ustedes me dirán, ¿cómo es posible que no cueste nada? Es decir, es que el material que hay allí, que puede ser utilizado, si una vez comercializado, puede cubrir la totalidad del costo de intervención. Ya, pero ganan menos. Sí, pero aquí nadie le pone... Pero los granceros no quieren eso, ellos quieren de la mata a la botella, como se dice, en Marino, el sitio donde no tengan que ir a trabajar, nada. Marino, voy más lejos. Podrían esas empresas hasta participar en la operación de intervención de las presas. Podrían hasta participar. Se lo ofreció el director del INDRI, pero... O sea, eso es posible, eso es factible. Lo que pasa es que es más fácil hacer negocios alegres sobre la base de la destrucción de los recursos naturales. Ese es el tema. El plan de manejo de los bosques, el corte de árboles, usted ha visto, bueno, en este momento está prohibido. Sí. El problema, los planes de manejo son correctos. Es decir, el principio del plan de manejo es un principio válido. Hay economías que funcionan sobre la base de grandes planes. Los países nórdicos, es decir, funcionan con planes de manejo. Pero atención, atención. El tema del plan de manejo es que hay que hacerlo bien. Tiene que ser riguroso. Lo primero, aquí se han establecido autorizaciones para planes de manejo en bosques vírgenes, y eso es un crimen. ¿Por qué digo que eso es un crimen? Porque casi la totalidad de la isla, en el momento en que llega el conquistador español acá, en la totalidad de la isla tenía una cobertura boscosa casi generalizada. En el caso de República Dominicana, esa cobertura boscosa bajó en el 67, después de un siglo de depredación, desde la restauración hasta el 67, bajó a 11%, decía yo hace un momento. Ahora, ese 11%, es decir, eso hay que cuidarlo como se dice, como la niña de los ojos. O sea, es decir, ese 11%, porque una vez que un bosque es destruido, aún el bosque se reconstituye, ya no es el mismo. El bosque secundario no tiene el valor del bosque primigenio. Entonces, cuando se aprueba un plan de manejo es para que un empresario, en este caso un silvicultor, plante y a partir de la plantación aproveche los recursos generados utilizando en un sitio que está deforestado, y la obligación es plantar. De nuevo, entonces es que debe ser verificable, para utilizar de modo racional el producto resultado de esa plantación. No es depredar un bosque primigenio. Y aquí se han otorgado planes de manejo en bosques originarios. Eso es criminal. Pero eso dice, perdóname, la gente de la Jaragua, del grupo Jaragua, en la Sierra de Bauruco. Bueno, justamente, pero eso es un crimen contra la nación. Un crimen contra la nación y contra la vida de todos nosotros. Ahora, eso, aún se otorgue el plan de manejo en un lugar adecuado, ese plan de manejo tiene que ser objeto de un control riguroso. O sea, la explotación de los recursos maderables del país es factible a condición que se haga como se debe hacer. Que justamente todos los escándalos que se han producido es porque en muchas comunidades la gente se ha percatado que muchos planes de manejo se han desvirtuado. No digo que todos, es decir, porque debo decir, hay gente honesta, es decir, que trabaja en la silvicultura, que tiene sus planes de manejo de forma legítima, es decir, en ese sentido no pueden pagar justos por pecadores. Pero si no hay una política clara de parte del gobierno de protección de los recursos naturales y del cumplimiento de todas las normas, y la norma principal en medio ambiente es el principio precautorio. ¿Qué significa eso? Que la ley ambiental dominicana, que no es mala, que es buena, la 6400, dice que aun cuando no haya certeza científica de que una acción
pueda ser dañina, una acción humana pueda ser dañina con el medio ambiente, aún en el caso de que esa certeza científica no exista, en medio de la duda se impone el principio precautorio. Es decir, que la norma ambiental es que ante la posibilidad, aún no esté demostrado científicamente de que algo puede hacer daño, la norma es impedir que eso es preocupante. Pero aquí no hay reglas. Voy a poner, y cuando hablamos del medio ambiente, hablamos, ¿verdad?, de los bosques, del agua. Señores... La cordillera septentrional. Sí, pero y aquí en la ciudad de Santo Domingo, ustedes quieren un ejemplo más grave de improvisación, de falta de planificación, de violación de las leyes, cuando a un funcionario, un alcalde, se le ocurre a él, es decir, construir en un espacio verde, en un espacio público, un lugar de espectáculos que daña totalmente, que daña la vida en todo ese entorno. Es decir, y que el Estado Dominicano no sea capaz, es decir, de corregir aquello. Luego, más lejos, miren, en Puerto Plata están construyendo un anfiteatro también. Yeah. Pero ustedes saben qué es lo más grave de ese anfiteatro de Puerto Plata. Primero, que daña el entorno natural del principal monumento colonial que existe en esta isla. Es decir, porque hicieron anfiteatro al lado de la fortaleza San Felipe. Y ustedes saben que ese anfiteatro no se va a poder usar. ¿Y por qué? Pues lo construyeron mal y no sirve para espectáculos. Todo el dinero que se ha gastado ahí es dinero perdido. Entonces, es dinero encima, público. Es dinero público. Y va a ser dinero privado. Pero encima de que lo que construyeron no sirve, daña un recurso, un recurso valiosísimo. ¿Por qué? Porque el ambiente no importa, es decir, se improvisa. O sea, ¿a quién le preguntó el alcalde de Santo Domingo? ¿A quién le preguntaron la gente de turismo, es decir, para construir eso? No, se les ocurrió y lo hicieron. Entonces, el tema ambiental es realmente un tema vital, dejado absolutamente de lado. Marino mencionó la cordillera septentrional, sí. Tenemos una imagen de la cordillera, nosotros entrevistamos al ministro de Medio Ambiente, dice que tenían permisos específicos en algunos lugares como estos y que tenían el compromiso, las empresas que estaban ahí, de restablecer el verde, no sembrar. Y dijo en ese momento, bueno, de algún lugar hay que sacar los materiales para construir. Hay que ver los cortes, cómo son ahí. Es un desastre, es un desastre. Y todo el entorno de Diego de Ocampo, es decir, una parte cerca. Mira eso. Esto es relativamente cerca de Diego de Ocampo. Es decir, que está declarado monumento, o sea, monumento natural. Poniendo en la falda de la loma, esa loma se va derricando. Aquello es realmente un desastre. Es decir, ese es otro desastre ambiental. Pero es un desastre propiciado, autorizado, que se da bajo, es decir, con la anuencia de las autoridades. Bueno, entramos a menos que Marino tenga más de tema medioambiental, al tema político. Ayer fue el pacto entre el PRD y el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué le parece a usted? Y sobre todo, ¿en qué posición están partidos así como el suyo? Que uno lo ve así como un poco rezagado, los partidos pequeños acá como que no prenden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la pregunta tiene dos vertientes. Sí. Bueno, primero, el llamado pacto, es decir, son muchos pactos, pero al final todos responden a un solo propósito. Reparto, yo le llamo. Sí, yo te escuché, estoy de acuerdo con el calificativo. Todos esos llamados pactos, ¿verdad? Los tres principales, el pacto constitucional, ¿verdad? Los legisladores aprueban la reforma constitucional y el presidente lo promueve en que se queden en el cargo. El pacto de los 15 puntos, que es el pacto interno del PLD, mediante el cual Danilo Medina asume la jefatura de ese partido. Y el tercer pacto, que son los pactos como los pactos estos para ingresar al gobierno. Pero todos esos pactos tienen un hilo conductor, un rasgo común. Y todos esos pactos niegan principios fundamentales de la democracia. Son pactos antidemocráticos. Y yo agrego, son pactos inconstitucionales. Son pactos ilegales. ¿Y por qué planteo yo, por qué soy tan categórico al decir eso? Porque esos pactos niegan
un principio esencial de la democracia, que es el derecho a elegir y ser elegido. La democracia hoy puede ser definida desde muchas perspectivas. No es solo democracia política, es democracia económica, es democracia social. La democracia se extiende ahora al derecho de los pueblos, al derecho de conglomerados. Los derechos democráticos se han extendido, pero en la base, en el punto de partida, en la esencia del sistema democrático está ese principio, ese derecho a elegir y ser elegido. ¿Por qué todos esos pactos lo niegan? Bueno, esos pactos lo niegan porque parten del principio del congelamiento de las posiciones políticas. El que está en un lugar se queda en ese lugar. El presidente se queda en la presidencia, senadores se quedan en el Senado, diputados se quedan, todo el mundo se queda en su sitio. Si comparáramos las instituciones, ¿verdad? El aparato institucional dominicano a un edificio, ¿verdad? Habría diferentes pisos, ¿no? El presidente está en el penthouse, senadores en el piso 10, diputados en el piso 9, y así sucesivamente, y hay gente que está en el sótano. Ahora, con esto, está, sí, en el sótano. Que no tiene ni derecho a voto, nada. Volvimos a eso. Exacto, pero con esos pactos, lo que se hace es que se bloquea el ascensor, todo el mundo se queda donde está. Entonces, eso es grave en cualquier sociedad. Pero más todavía eso genera unas contradicciones terribles en una sociedad como esta, en la que la política ha sido, a través del clientelismo y el populismo, ha sido un vehículo de movilidad social, de ascenso social. Entonces, de buenas a primeras se dice, no, aquí nadie aspira. Aquí todo el mundo se queda donde Los de arriba está. están arriba y los de abajo, Y que cada uno se pone en su sitio, se bloqueó el ascensor. Eso se acabó ahora. Eso, digo yo, que es antidemocrático, porque ¿con qué derecho se le dice a las personas que ellos no tienen derecho a ser candidatos? Sí. Porque prácticamente eso es el 100% del Senado y el 80% de la Cámara de Diputados y una proporción muy alta de los alcaldes y demás. Y la administración pública repartida también, los cargos públicos, todo, porque eso pero, ahí. Pero oye esto, Marín, cuando se discutió la ley de partidos, bueno, con la ley de partidos se demostró lo siguiente, que se puede modificar la Constitución en unas cuantas semanas, pero en 15 años no se puede hacer una ley de partidos. No. Finalmente, el presidente de la Junta, desde que se modificó la Constitución, está insistiendo, y la Junta presentó un anteproyecto de modificación de la Ley General Electoral y un proyecto de ley de partidos, que aunque yo no comparta todo lo que dicen esos proyectos, pero sí, yo reconozco que son un punto de partida para la discusión. No se han podido discutir. La Junta los presentó a inicios del año 2011. Finalmente, como aquello es escandaloso, el PLD, el partido de gobierno, quiso hacer una ley de partidos, ¿verdad? Hacerse un traje a la medida. Aquello fue rechazado. Finalmente hicieron otro. Estuvieron de acuerdo los llamados partidos tradicionales, PLD, PRD, Partido Reformista. Presentaron un proyecto, lo aprobaron en la Cámara, pero ese proyecto no lo van a aprobar en el Senado. Pero ustedes saben qué dice ese proyecto. Establece el principio antidemocrático, ese proyecto de ley de partidos, de que las cúpulas de los partidos se reservan el derecho a designar los candidatos en el 30% de los casos. Pero no es el 30, es el 100. No, es que es el 100. Es parte del pacto no, ahora. Es que es el 100. O sea, es que es el 100. Entonces no pueden aprobar. Y aquello era antidemocrático. Aquello era una barbaridad. Reservarse el 30%, decirle, bueno, ustedes van a elegir en el 70% de los casos. Nosotros ponemos 30%. Nosotros vamos a designar en el 30% de los casos. Pero ahora no. Ahora es que vamos a designar el 100% de los candidatos. Lo que se está negando es el derecho a que los miembros, los integrantes de los partidos designen sus candidatos. Ese es un derecho que se está anulando. Y por eso es que yo soy de los que afirman que, contrario a lo que piensa el presidente, a lo que piensan los firmantes del reparto de ayer, como tú señalas, ellos creen que están montando una coalición invencible. Y yo digo que esa supuesta coalición invencible es un gigante con los pies de barro, que se va a desplomar en gran medida fruto de sus propias contradicciones. Porque lo que eso está generando, no solo al interior del PLD, sino también dentro de los demás partidos, es una cosa terrible. Y nosotros, preguntabas que qué están haciendo los partidos. Leonel no estaba ahí.
ayer en eso. Sí. Ya ahí se ve que Bueno, lo que decías de las contradicciones que está generando a lo interno de los partidos. más de las que uno puede imaginar. Porque hay gente que lo ve desde el punto de vista del libre ejercicio democrático, pero otros lo ven desde el punto de vista de la inversión que hicieron. Cuánto gastaron para promover candidaturas que ahora tienen que desmontar. Entonces, ahí hay de todo. Pero Danilo le dijo, no se preocupen compañeros, que el sacrificio que ustedes han hecho, no le vamos a fallar, nosotros lo compensamos. Exacto, y eso, a buen entendedor, eso lo entiende cualquiera. Es decir, le vamos a dar dinero Pero, Fernando, para que lo no. que ustedes invirtieron, ustedes lo recuperen. Y es más, les vamos a dar más del que pusieron. ¿Pero qué es eso? O sea, eso es decir públicamente, de manera desvergonzada. Es decir, que nosotros vamos a saquear los fondos públicos para nosotros entregárselos a ustedes, para que ustedes estén tranquilos y admitan que nosotros tenemos que seguir mandando. Así de sencillo. Ahora, Lo que ustedes están haciendo. ahora, Alianza. lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos planteando que es necesario de que todos los que estemos de acuerdo, los que tenemos conciencia, de que vivimos dentro de un orden social, económico, social y político injusto, nos pongamos de acuerdo para desmontar ese orden social. Y eso es difícil, ¿no? Claro que es difícil. ¿Y cuándo fue fácil? ¿Y cuándo fue fácil? Pero a lo largo de la historia lo que más hay es ese ejemplo justamente de cómo órdenes injustos, es decir, se desploman. Y en el caso de la República Dominicana hay algo sumamente esclarecedor. Lo digo porque, a confesión de parte, el gobernador del Banco Central dijo hace unos días que los ingresos de los trabajadores hoy son los mismos, los ingresos reales son los mismos de hace 25 años, mientras la productividad en las empresas se ha incrementado un 65.5%. Eso significa que la sociedad ha generado más riqueza, pero que el único beneficiario de ese incremento de las riquezas ha sido el capital, y que el trabajo, el esfuerzo no ha sido retribuido. Eso es una expresión concreta de que estamos dentro de un modelo de crecimiento económico que genera desigualdad e injusticia social. Entonces, todos los que estemos de acuerdo, es decir, que tengamos conciencia de que ese orden injusto debe ser superado, si nosotros planteamos que nos pongamos de acuerdo y que trabajemos. Pero ¿cómo estamos diciendo los del APD que lo hagamos? Que comencemos desde abajo, que comencemos, es decir, que estimulemos la formación de frentes políticos, sociales, desde los municipios, desde las provincias, para enfrentar ese orden. Nosotros comenzamos, es decir, nosotros hace unos días anunciamos como APD que firmábamos un pacto con una corriente proveniente del PLD, la corriente modernizadora de Avanzada de la provincia de Altagracia, y prácticamente allá va a haber 2 candidatos a senador solamente. Contra Amable Aristi. Va a haber 2, uno va a ser Amable. Trujillo duró 31 años. Pero lo que ustedes firmaron es contra Amable. Bueno, es a favor de la transformación de la provincia. Sí, pero contra Amable es mejor, es más chulo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque Trujillo duró 31 años en el poder. ¿Cuántos lleva Amable? 33. Más que Trujillo. Más que Trujillo. Poder absoluto, y ha hecho de todo. Entonces, ese Amable, que representa un tipo de poder, que encarna ese tipo de dominación, pero que no se quede en la dominación tradicional del cacique, o sea, que están metidos en todo. En lo actual, en lo contemporáneo. En todo. Entonces, el PLD va a ser representado por Amable, y el conjunto de O sea, ya hay un fuerzas- acuerdo entre Amable y el PLD. Eso está arreglado. Eso está arreglado. Eso está no arreglado. sabía. Amable va de senador, su hija Karina va de síndica, y, Para siempre. y los 4 diputados, 2 son para Amable. Ahora, eso ha provocado, y esas son las contradicciones. Por eso yo digo que ese es un gigante con los pies de barro. Es decir, la gente no acepta eso. Y entonces un sector, una fracción, un sector muy importante del PLD que tiene una tradición, es decir, ha decidido que no. Y nosotros, como política en la APD, hemos dicho, bueno, nosotros lo que planteamos es que, bueno, sí, participen junto a nosotros, pero no solo con la APD, con todas las fuerzas. Nosotros lo que estamos trabajando es para un gran frente político social, para crear un gran movimiento electoral del pueblo. Entonces, allá va a haber 2 candidaturas.
Ya, pues vamos a ver qué pasa. Y ojalá que se pudiera hacer eso en todo el Replicar. territorio nacional. Va a suceder, Marina. Vamos a ver. Va a suceder. Gracias por estar esta mañana con nosotros, Mascuit. Presidente de Alianza por la Democracia. Señor Zapete, así terminamos esta jornada. Queremos dejarle con algo.